Bueno, señores, buenos días. Antes de continuar con el tema nuevo, un par de cositas que me han preguntado que me parece importante que queden aquí para explicárselas a todos. La primera, cuando yo creé la solución, ahí me aparecía que si quería crear el proyecto en .NET Core 2, 2.1 y 3. Yo tengo en este momento 3 .NET Cores instalados acá en mi máquina. ¿Por qué? Porque yo lo instalé de hace tiempo, y cuando lo instalé descargaba la 2 y luego lo actualicé y me actualizó a la 2.1 y luego y con la última actualización que hice ya me descargo el .NET Core 3. Pero todos esos .NET Core, esos son compatibles, o sea, tú no tienes que desinstalar otro para instalar el actual. Si usted recién instala Visual Studio, solamente le va a aparecer .NET 3. Y si usted crea el proyecto en .NET Core 3, le va a funcionar. Pero empiezas a tener diferencias. Primera diferencia, el HON. Van a ver que el HON es diferente. La plantilla con que él crea el proyecto en .NET Core 3 es diferente a la plantilla como lo pinta en .NET Core 2.1. Y digamos el HON, eso pues no es muy relevante, eso lo soluciona uno facilito. Lo que me preocupa a mí es que más adelante haya un cambio más radical de .NET Core 3, de cosas que no funcionan en .NET 2.1. Yo este semestre preparé todas las clases con 2.1 porque cuando empecé a prepararlo no me había liberado todavía el .NET Core 3. Entonces yo recomiendo altamente que hagas el proyecto en .NET Core 2.1, que no lo hagas con 3. Entonces, si solamente les aparece .NET Core 3, dice, ¿cómo soluciono eso? Fácil, muchachos. Van a poner, simplemente entran aquí a su browser y yo le digo download .NET Core 2.1. Más fácil para dónde, ¿sí o qué? Y aquí llegan a los download.NET Core 2.1. Van a llegar a esta página. Ahí está. Y en esta página pues van a encontrar muchas cosas. Pero ustedes lo que tienen que instalar es el SDK porque son desarrolladores. ¿Qué significa SDK? Software Development Kit. Entonces usted va a descargar el .NET Core Installer, ya lo descargas para plataforma de 64 o para plataforma de x86, dependiendo de cómo sea su máquina. Le haces clic en este link, él te descarga una cosita, instalas algo y listo, plum, es todo. Cierras el Visual Studio y lo vuelves a abrir. Y cuando le digas nuevo proyecto, ya vas a encontrar en las listicas ahí para escoger 2.1. Listo, estará. Primer notación. Segunda notación, yo les he dicho, sean muy juiciosos con los commits, porque los commits, ¿qué son los commits? Los commits son su salvación. Por ejemplo, yo aquí en Changes, pues yo no tengo cambios pendientes, y si yo miro aquí en grupo 4 y yo le digo que quiero ver la historia, yo le digo View History, ¿verdad? Que en el View History él me dice yo todo lo que he hecho, me muestra la historia. Entonces yo dije, yo hice el initial copy. ¿Cuál es el initial copy que hacemos por GitHub cuando hagamos el Gitnode? Después hice otro que llamaba creación inicial del proyecto. Y luego tengo otro que llama alimentar base de datos. ¿Verdad que es muy chévere porque él les va a ir mostrando? Él va mostrando evolutivamente cómo hago el proyecto. Entonces mi proyecto en este momento está funcionando, es operativo, compila. La otra cosa de tener bueno eso es que yo puedo comparar las ramas. ¿Se acuerdan de CDB? Yo le hago un cambio, yo ve, compararme con otra rama a ver qué daño fue el que hice. Eso tiene muchísimas herramientas colaborativas y de desarrollo. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasa si yo le hago un daño al proyecto y ya no me funciona? Entonces, a ver, ¿cómo daño este proyecto? No sé cómo dañarlo. No sé, supongamos que yo borro esta línea y no me di cuenta que la borré. Yo creo que esa me jode el proyecto. Bueno, pero entonces aquí, no. Aquí necesita, a ver, no, porque él necesita, bueno, voy a poner a esta, voy a dañar el proyecto poniendo a retornar aquí un nulo, bueno, me lo jodo, listo, allá compila pero me lo estoy tirando, y son cosas que pasan, de pronto yo me fui por un café y el gato se me paró en el teclado y tan de malas que me quedó nulo ahí, ley de Murphy, si puede pasar, pasa, ¿sí o qué? Entonces yo cuando corro el proyecto me sale ese error y yo soy jueputa que hice y eso empiezo control Z de aquí y no me funciona. Digo, hijo de madre, ¿qué hice yo? ¿Embalado, sí o qué?
Y entonces uno empieza tratándolo de arreglar a hacer más daños. ¿Sí o qué? ¿Les ha pasado? Total. La solución más fácil, ¿yo qué puedo hacer? Digo, no, la madre, no sé qué pasó, me voy a devolver al último commit. ¿Cómo se devuelven al último commit? Tan sencillo como esto. Se vienen aquí al proyecto y en el proyecto vienen a Changes. Y en Changes le hago clic derecho en la solución y le digo Undo Changes. ¿Está seguro que se quiere devolver? Le digo que sí. Y listo, ya arreglé el problema. Ahí porque tengo un solo dañito, pero haga de cuenta que fueran 20.000 cosas. Entonces, ¿qué pasa si yo no he hecho commit constantemente? Cuando hago un undo, pues me va a tocar devolverme muy atrás y voy a perder trabajo que ya me funciona. Ahí está. Esa es una fácil. Esa es si no he subido los cambios. Si he subido los cambios, ya es más complicado porque ya te toca crear una rama a partir de las otras. Como tengo tan poquitas ramas, todavía no lo puedo hacer. Pero me acuerdas más adelante, le hacemos un daño bien berraco al proyecto, le hacemos comida al daño y nos devolvemos a la rama anterior. Ya hay que correr un comando de git para hacer eso. ¿Listo? Ahí vamos. Bueno, continuando con nuestro tema. Nosotros vamos acá. Nosotros creamos estas tablas, creamos las 6 tablas. Y después de crear las 6 tablas, también lo que hicimos fue que alimentamos la base de datos con una data inicial. Y ahí vamos. Ahora, resulta que a nuestro proyecto le falta algo muy importante. Y son los usuarios. Recuerden que nosotros en nuestra matriz de funcionalidad, si bien lo recuerdan, nosotros tenemos 3 roles. Tenemos el rol de administrador, el rol de owner y el rol de leasing. Y vea que aquí tenemos unas X, indica lo que puede y no puede hacer, que si soy yo administrador puedo hacer esto, si no, no puedo hacer esto. ¿Eso qué implica? Implica que yo me voy a tener que loguear en la aplicación, implica que voy a tener que manejar roles en la aplicación y dar permisos. Entonces, nuestro modelo le falta toda esa parte de manejar usuarios. Entonces, vamos a hacerle otra modificación importante a nuestra base de datos. Vamos a agregarle 4 tablas. Las 4 tablas que vamos a agregar son role user y vamos a agregar la tabla manager, que es donde vamos a colocar nuestros managers. Ahora, si te os dais cuenta, adrede he colocado las tablas de role y user, las he colocado de un color diferente. ¿Por qué? Porque esas tablas son muy especiales. Esas tablas no van a ser tablas netamente mías. A las otras tablas no son nuestras. Son tablas personalizadas de mi proyecto. Mientras que estas tablas hacen parte de algo que llamamos el user, van a ser los user entity, los user identity core. ¿Qué significa? Esas son clases que nos las va a agregar el framework. Yo lo que voy a hacer es que las voy a extender, voy a personalizar lo que necesito. Pero esas tablas no son mis tablas, o sea, son tablas prestadas, no son netamente mías. De hecho, no son ni siquiera 3 tablas, son muchas más, son como 7. Sino que yo estoy colocando ahí esas 3 porque son las 3 más relevantes. Ahora, lo que me preguntaban ahora de la relación muchos a muchos. Ahí hay una relación muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un usuario puede tener muchos roles. Y un rol puede tener muchos usuarios. Pero una relación muchos a muchos nunca se representa en una base de datos. Tú no puedes hacer una relación muchos a muchos. Cuando uno tiene una relación muchos a muchos, uno crea una tabla intermedia. Esa tabla intermedia, en este caso, es la tabla user role. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para matar una relación de muchos a muchos, tú creas 2 relaciones de uno a muchos. Entonces, le estoy diciendo, un usuario puede tener muchos registros en user role. Y un role puede tener muchos registros en user role. Pero en realidad, ¿ahí qué tenemos? En palabras más, palabras menos, ahí estamos diciendo una relación de muchos a muchos. Un usuario tiene muchos roles y un rol tiene muchos usuarios, pero se representa así en base de datos. Ahora, todos los roles que entran a nuestra aplicación, ¿quiénes entran a nuestra aplicación? Los administradores, los propietarios y los arrendatarios. Estos 3 tienen relación de 1 a 1 con la tabla usuario, es decir, que un propietario, para entrar al sistema, ¿qué necesita? Un usuario. Un manager, para entrar al sistema, ¿qué necesita? Un usuario. Y un arrendatario, para entrar al sistema, ¿qué necesita? Un usuario. Eso sí, el usuario de owner tendrá rol de ¿qué?
de propietario. El usuario de manager tendrá rol de ¿qué? De manager. Y el usuario de Lizzy tendrá rol de ¿qué? De Lizzy. Ahí vamos. Entonces, vamos a completar las 4 tablas que le hacen falta a nuestro sistema. Y esto es muy sencillo. Y vamos a hacerle una modificación importante a la tabla owner y a la tabla Lizzy. Esas 2 tablas son bien parecidas. Tienen los mismos campos, ¿no han dado cuenta? Son clonados una de la otra. Y eso en programación, cuando usted copia y pega, usted está haciendo algo malo. Si usted tiene 2 clases iguales, usted debe buscar la manera, eso lo tiene que refactorizar algo, porque si usted está haciendo duplicidad de código, seguro que hay una mejor forma de implementar eso. Algo hiciste mal. Primer síntoma de que estás haciendo algo malo, cuando copias un método y lo pegas igualito en otro lado, algo hiciste mal. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a crear nuestra tabla, nuestra nueva entidad. Vamos a crear una nueva entidad que va a ser la entidad user. En ese orden de ideas, vamos a irnos a en nuestra carpeta data, dentro de entities, y vamos a adicionar una nueva clase, y esta nueva clase le vamos a llamar la clase user. Pero ojo, esta clase user es una clase muy importante porque no va a ir solita, sino que esta clase tiene herencia, y la herencia que va a tener es que le vamos a decir que nuestro user hereda del identity user. Y cuando yo le digo que hereda del identity user, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que agregar este using ASP.NET Core Identity. Tiene que yo estoy ya heredando una cantidad de cosas. Es más, si usted le da F12 aquí al identity user, te da la definición y dice, es que yo soy un identity, y este identity user a su vez implementa esta interfaz, y esta interfaz, estos son todos los campos que va a tener ya mi usuario. Todos esos campos van a ser campos de mi usuario. Ahora, hay unos que no vamos a manejar, pero ¿qué tenemos ya en nuestro usuario? Ya vamos a tener email, ya tenemos ID, tampoco lo tenemos que dividir, y también tenemos teléfono, y tenemos también, y obvio, y ya lo propio del usuario, que si el usuario está logueado, que si el usuario está bloqueado, cuál es la pregunta de seguridad, todos los campos son esos. Dentro de esos campos tenemos los passwords, y los passwords se manejan encriptados y de manera segura. ¿Qué vas a hacer? Sí, señor, eso está ya en el framework, eso es lo que tú estás heredando ahora. Pero este usuario es muy cortico en términos a campos, eso no tiene ni nombres. Digo, no, pues es que yo necesito que mis usuarios tengan nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que yo complemento mi tabla usuario con los campos que yo necesito según mis reglas de negocio. Entonces, ¿qué campos le vamos a agregar a usuario? Breve, le agregamos prácticamente los campos que le habíamos puesto a owner y a Lizzy. Es decir, si yo pego aquí esto, entonces, ¿qué le estamos diciendo? Ve a usuario. Usted, aparte de todos los campos que me está heredando, le voy a agregar un documento, le voy a agregar un nombre, le voy a agregar un apellido y le voy a agregar una dirección. ¿Por qué no agregamos teléfono? Porque ya está heredado. Es más, nosotros en el sistema teníamos 2 teléfonos, teléfono fijo y teléfono celular. Yo renuncié, un solo teléfono. Es más, los teléfonos fijos ya están en vía de extinción. Yo ni tengo teléfono fijo ya, mandé a quitar. Ahí está, vamos a irnos con un solo teléfono. Ahora, entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos heredando esto. Entonces, pide pues lo que vamos a hacer. Esa va a ser mi tabla de usuarios. Así. Entonces, ¿qué estamos haciendo en mi tabla de usuarios? Estamos personalizando la tabla de usuarios que ellos me entregaron, la tabla de usuarios que me entregó el framework. Ahora, vamos a hacer una modificación en la tabla owner. El documento, el nombre, el apellido, los teléfonos, la dirección, las propiedades de lectura, todo esto lo voy a eliminar. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque coño, ya eso todo lo tenés en usuario. ¿Y qué vamos a decirle más fácil? Al owner. Vamos a decirle que un owner lo vamos a relacionar ¿con qué? Con un usuario, y ahí está. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Un owner que tiene un usuario, y ahí estamos ligados. Y aparte de eso, ¿qué tiene un owner que no tienen los usuarios? Tiene una colección de propiedades y tiene una colección de contratos. Y lo propio vamos a hacer en la tabla Lizzy.
Si venimos aquí a nuestros LYSIs, el LYSI tiene que el documento, que los nombres, que los apellidos, que todo esto, elimínelo. ¿Y por qué vamos a reemplazar todo eso? Por un usuario. Entonces le decimos, ¿un LYSI qué tiene? Tiene un usuario, pero aparte de eso, ¿qué tiene? Una colección de contratos. ¿Y qué nos queda faltando? La tabla manager, que es muy parecida a esta. Entonces, si yo le digo que vamos a adicionar una nueva entity que se llama la entity manager, ¿qué le vamos a decir con el manager? El manager, obligación en entity framework. El manager tiene un ID. ¿Y qué más tiene un administrador? Un administrador va a tener una propiedad de tipo user que voy a llamar user. Ya esos usuarios van a tener diferentes ¿qué? Ya los usuarios que estén ligados a mis entidades tienen diferentes roles. Y ahí vamos. Va la voltereta que le hicimos tan berraca a nuestro modelo de datos. ¡Tarán! Y listo, ahí está. Entonces ya tenemos. Hicimos la modificación en Owner, hicimos la modificación en LYSI y creamos el Entity Manager. Ahora, vamos a cambiar nuestro Data Contest. Entonces resulta que nuestro Data Contest hereda del DB Contest, ¿se acuerdan? Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Ya no vas a heredar del DB Contest, vas a heredarme del Identity DB Contest. Entonces aquí hay que agregar otro framework diferente, otro using. Entonces cuando yo le digo que voy a heredar del Identity DB Contest, ¿qué le estoy diciendo? Sistema, vas a usarme las tablas de los usuarios que vos manejás. Y él no solamente me va a agregar la tabla user, me va a agregar la tabla user y 6 tablas más, que ya las vamos a ver. Ahora, ¿y qué nos queda faltando aquí? Y obviamente no hemos agregado la tabla manager. También hay que hacerle el DB-set a manager. Ahora, yo soy obsesivo con las cosas ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, esto yo lo estoy haciendo que esté ordenado alfabéticamente, pero no es necesario, pues, o sea, si no está ordenado, igual funciona. Ahí el orden de los DB-sets no importa en absoluto. Listo, ahí vamos. Entonces mapeamos mi nueva tabla. ¡Tarán! Ahora, pregunta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Resulta, mis señores, que como esas 3 tablas, user role, son tablas prestadas, yo no puedo acceder a ellas directamente. Yo no le puedo decir, ve, adicionarme un usuario ahí con un add. Para poder nosotros manejar usuarios y para manejar roles, tenemos que utilizar 2 clases. Una es la User Manager y otra es la Role Manager. Entonces vamos a encapsular la funcionalidad en un helper de nosotros. Y a ese helper lo voy a llamar el User Helper. Entonces, ¿qué va a hacer el User Helper? Cuando ustedes se encuentren en un sistema, una clase que termine con el apellido Helper, son clases utilitarias, son clases que uno tiene ahí que le sirven para hacer cositas, como su nombre lo dice, me van a ayudar, ayudadores. Entonces, como yo quiero que eso esté inyectado, vamos a hacerlo mediante interfaz, es decir, voy a crear la interfaz y luego voy a crear la clase. Pero primero creemos la carpeta helpers, que no la tenemos. Entonces, en nuestro proyecto web vamos a adicionar un nuevo folder, y este nuevo folder lo voy a llamar el folder helpers. Y en el folder helpers voy a crear una interfaz que se va a llamar la iUserHelper. Entonces adicionamos una nueva clase que es una interfaz, y la interfaz se va a llamar iUserHelper. Y resulta que esta interfaz la vamos a modificar mucho. O sea, inicialmente vamos a colocarle 4 pinches métodos, pero luego os vais a dar cuenta que esta interfaz creo que termina con más de 50 métodos. Empezamos primero con 4. Entonces, ¿para qué nos va a servir UserHelper? Para todo lo relacionado para usuarios. Ah, que yo voy a matricular un usuario, para UserHelper. Ah, que yo quiero cambiar el password, para UserHelper. Ah, que yo quiero recuperar la contraseña, para UserHelper. O sea, todo lo que tenga que ver con usuarios, vamos a concentrarlo en esta interfaz. Iniciamos con 4 métodos. Los 4 métodos, y esos cuando uno programa de forma demotécnica no necesita ni documentar. Vea que eso se lee solo. Primer método, get user by email. ¿Para qué servirá de método? Ese método sirve
para depurar la tecnología. Ese método dice get user by email. ¿Qué hace? Yo le paso el email y el que me devuelve un usuario primero. Segundo método, add user. ¿Qué hará? Adiciona un usuario. ¿Qué le pasamos a la user? Le pasamos un usuario y separadamente le vamos a pasar el password que yo quiero que tenga ese usuario. ¿Y el que devuelve? Devuelve una cosa que se llama un identity result. Ese identity result él me dice si pudo o no pudo. ¿Cuándo no podré yo matricular un usuario? Cuando el correo ya exista. La clave primaria de mis usuarios va a ser el correo. ¿Cuándo más? Por eso, en general, cuando no cumplamos la anotación, recuerde que aquí el user nosotros le pusimos una data annotation. Si alguna anotación de estas no pasa, falla. Ahora, nosotros le vamos a colocar unas condiciones al password. Que si el password tenga mínimo tantos caracteres, que si tenga mayúscula, que si tenga minúscula, que tenga un número, que tenga un carácter especial. Si el password no cumple con las condiciones, no va a dejar crearlo. Entonces aquí en el Identity Result, ¿qué nos va a quedar? La descripción de por qué, si lo pudo hacer, pues lo dice, yo pude. Si no, dice, no pude por esto. Pero es el método el que hace esa validación del password. Claro, eso ya está hecho. Nosotros lo que vamos a hacer es usarlo. Lo que ya está hecho no se vuelve a hacer, se reusa. Uf, ya vamos para eso. Eso está buena. Cuando tú defines una interfaz, vea que en la interfaz yo no desarrollo los métodos, hago la lista de los métodos. Ya en la implementación de la interfaz desarrollo los métodos. Entender eso no es difícil. Lo que es más difícil es decir, ¿para qué se haga huevonada? Me dice, ¿para qué? Eso es un criterio arquitectónico. Y ese criterio tiene que ver con la inyección de dependencias. Ya voy para allá y te explico por qué hacemos eso así. Porque yo hubiera podido haber hecho todos esos métodos. Lo estamos haciendo mediante interfaz. Entonces recuerden, en una interfaz tú no implementas. Una interfaz solamente listas. Ya en la implementación es la que lo vamos a hacer. El otro método, check roll. ¿Qué era el método check roll? Checa un rol si existe. Digo, chequeame el rol admin. Si existe, todo bien. Y si no existe, lo crea. Tengo por aquí un método que se llama add user to role. ¿Qué hará ese método? ¿Qué le pasamos? Le pasamos el usuario y le pasamos el rol. Digo, adiciona a mis usuarios a los roles de administrador. ¡Tarán! Y tenemos otro método que dice is user in role. Y devuelve un booleano. ¿Para qué servirá? Para preguntarle, hey, vos perteneces a los administradores. Vos perteneces a los owners. Y él va a devolver verdadero o falso. Listo, señores. En el siguiente video hacemos la implementación de esta interfaz. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Si no le ha gustado, dale dedito abajo. También están en todo su derecho. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.